Bueno, este ejemplo de normalidad debemos de tenerlo con mucho cuidado porque debemos de hacer varios procedimientos para llegar a los gramos que necesitamos. Entonces el ejemplo sería, ¿cómo prepararía en el laboratorio 500 mililitros de una disolución acuosa de H3PO4 al 0.5 normal? Entonces, los datos, tenemos el volumen. Eh, pues recordemos que es importante sacar los datos. Tenemos el volumen de 500 mililitros, la normalidad que nos la están dando, y al utilizar la fórmula de normalidad, pues lo que vamos a hallar son los números de equivalente, el número equivalente en gramos del soluto. Entonces acá tenemos la fórmula de la normalidad, que es igual al número equivalente de gramos del soluto sobre los litros de la solución o la disolución. Entonces tenemos la normalidad, tenemos el volumen, despejamos el número equivalente de gramos del soluto. El número equivalente de gramos del soluto pues va a ser igual a la normalidad por los litros de la solución, porque los litros que están dividiendo pues pasan al otro lado a multiplicar. Y reemplazamos los datos. El número equivalente de gramos del soluto van a ser igual al 0.5 número equivalente de gramos por cada litro por 0.5 litros. Recuerden que estos 500 mililitros pasados a litros pues nos da 0,5 litros, y pues cancelamos litros con litros y nos da 0.25 número equivalente gramos del soluto. Pero uno en el laboratorio pues es imposible pesar estas cantidades y sobre todo con estas unidades. Ahora lo que nosotros continuamos haciendo es que tenemos que hallar el peso equivalente gramos del soluto, que es diferente al número equivalente gramos del soluto. Este peso equivalente gramos del soluto, en este caso, que es el H3PO4, el ácido fosfórico, pues va a ser igual al peso molecular sobre los equivalentes. ¿Y cómo se hallan los equivalentes en un ácido? Pues con los hidrógenos ácidos. En este caso tenemos 3 hidrógenos ácidos, entonces hallamos el peso molecular. Recuerden que el peso molecular se halla de la tabla periódica y lo dividimos por los hidrógenos ácidos. Esos hidrógenos ácidos son los equivalentes. Entonces, al dividir el peso molecular sobre esos equivalentes, en este caso, porque tenemos 3, si hubiese sido, por ejemplo, el ácido sulfúrico, H2SO4, hubiese sido dividido entre 2 porque tendría 2 equivalentes. Esto es para los ácidos. Si fuera para las bases, sería dividido entre los grupos hidroxilo. O para una sal, sería dividido, digamos, en el número de oxidación del metal. En el caso de que necesiten de pronto en otro video explicar cómo hallar el peso equivalente de estas sustancias, podríamos hacer un video con relación a esa parte. Bueno, entonces ya hallamos el peso equivalente gramos del soluto, que saben que es dividir el peso molecular sobre los equivalentes. En este caso es 3 porque tenemos 3 hidrógenos ácidos y eso nos da 32.7 gramos. Entonces miren que ya tenemos pues dos resultados: el número equivalente gramo y el peso equivalente gramo. Ahora vamos con una, digamos, otra ecuacióncita. El número equivalente gramos del soluto van a ser iguales a los X gramos del soluto sobre el peso equivalente gramos. Es decir, estos X gramos son los gramos que yo necesito hallar. Yo no los conozco, pero yo ya conozco el número equivalente gramos del soluto, que lo hallé, y el peso equivalente gramo, que también lo hallé. Ahorita sí voy a despejar los gramos, X gramos del soluto. Ya esta X yo la puedo reemplazar porque yo ya sé que el soluto es el ácido fosfórico, H3PO4. Entonces acá uno podría decir que son los gramos del H3PO4 los que yo necesito hallar. Entonces despejo de la fórmula.
Los X gramos del soluto, en este caso el ácido fosfórico, es igual al número equivalente gramos del soluto por el peso equivalente gramo. Ahora sí, los X gramos del soluto o los gramos del ácido fosfórico van a ser iguales a los equivalentes, al número equivalente en gramos por el peso equivalente, que estos fueron los resultados que había hallado anteriormente. Y eso me da 8.18 gramos de ácido fosfórico. Esto sí lo puedo pesar. Entonces voy a la balanza, peso estos gramos y hago el mismo procedimiento. Disuelvo en un beaker, después voy vaciando en el matraz volumétrico de 500 mililitros y voy completando con el volumen hasta el aforo, hasta llegar a 500 mililitros. Y ahí tengo, digamos, la disolución hecha. Ya se tapa, se rotula y la utilizamos para cuando la necesitemos. Entonces, esta es una forma muy sencilla cuando nos toca que determinar la normalidad, digamos, en el laboratorio. Sobre todo cuando necesitamos hallar el peso de la sustancia o del soluto, que en últimas es el que necesitamos, y después completamos con agua en el matraz volumétrico hasta el aforo del volumen que nos estén pidiendo. En este caso eran 500 mililitros. Muchas gracias. Espero que hayan entendido pues este ejercicio de normalidad.